Quiero saber si todos me escuchan bien. Buenos días, sí señora. Yo sí. Hola Eva, buenos días. Gracias. Bueno chicos, entonces hoy que vamos a definir, en el día de ayer, yo les envié a sus correos un documento que contiene un formato de análisis DOFA y contiene un formato de lo que es un diagnóstico inicial, pues en lo que corresponde a un sistema integrado de gestión. En todo el tema de diseño e implementación de la norma, debemos tener en cuenta pues que hay cinco fases que son fundamentales precisamente eh, para nuestro sistema, y tiene que ver precisamente con el diagnóstico inicial de cómo se encuentra la empresa. Nosotros no podemos iniciar enseguida una fase de planificación sin previamente conocer exactamente en qué condiciones se encuentra la empresa. Entonces, posterior al diagnóstico, sí ya ejecutamos una fase de planeación, pues donde vamos a planificar, donde vamos a llevar o a trazar cuáles son los objetivos o cuál es el plan de acción a ejecutar eh, en la implementación precisamente dentro de estas tres normativas. Posteriormente a la planeación viene una fase de diseño y posterior la fase de implementación, cuando ya pues se pone en marcha precisamente como tal la implementación de las normas. Y pues al final, cuando ya todo esté sincronizado, se realiza una evaluación para determinar y para poder obtener los resultados, cómo se está llevando a cabo precisamente el proceso. Pero inicialmente pues se debe conocer en qué condiciones se encuentra la empresa. Nosotros podemos llegar fácilmente a una actividad sí, a una actividad económica, o a una pequeña empresa o negocio, y encontrarnos con la cruel realidad que pues la empresa no tiene absolutamente ningún tipo de documentación, y nosotros nos toca pues empezar de cero. Ahí el desafío es mucho más grande, pero pues al igual hasta es mucho mejor, porque usted estaría aplicando estaría aplicando precisamente todos los componentes que requiere o que te pide la normativa para esa actividad económica. Entonces, eh, el paso a seguir, mis estimados, es luego de que nosotros, pues, a través de la lista de chequeo, la lista de entregables, determinemos cuáles son los requisitos que nos exige precisamente la norma para aplicar en nuestra empresa. Tiene la empresa, ¿cierto? A través de esta lista de chequeo, nos apoyamos, digamos que linealmente, con un documento que es precisamente la fase de diagnóstico. Me regalan un segundito que voy aquí a compartirles un documento. Disculpen que no está en presentación de PowerPoint, que debería ser lo ideal. Se encuentra en Word. Darle un poquito el tamaño de la letra para que sea mucho más visible. Y ustedes pueden como tal asignar.
Por favor, me informan si el documento es visible. Sí, señora. Bueno, listo. Entonces, como le decía, ¿qué es un diagnóstico? Un diagnóstico es una evaluación inicial. Nosotros ahí, pues obviamente lo que vamos es a tomar la información que nosotros encontremos en una empresa. El diagnóstico, ¿cómo lo podemos hacer, chicos? Lo podemos hacer por áreas. Las actividades económicas donde ustedes, pues obviamente desarrollen su actividad de proyecto, va a estar conformada por áreas o procesos que pueden estar interrelacionados entre sí. Sería lo ideal, o de pronto nos vemos con la dura realidad que cada área trabaja como isla. Y pues eso nos va a mostrar precisamente en la inspección cómo se desarrolla, cómo se ejecuta el trabajo. Y pues de acuerdo a esa información, eh, a través de la observación directa o a través de las preguntas que ustedes realicen, pues obviamente ustedes van a sacar sus propias conclusiones. ¿Por qué les digo que a veces se van a encontrar con esa cruda realidad? Porque no es mentira que en ciertas partes de la empresa, sobre todo en aquellas empresas que son sobre todo, digamos que existe una figura gerencial, pero una figura gerencial autoritaria, donde las tomas de decisiones, donde todas las, eh, digamos, decisiones trascendentales e importantes de la empresa están sobre el hombro o sobre la responsabilidad de una sola persona, podemos encontrarnos ante este tipo de situaciones. Entonces, es muy probable que por miedo, por temor, cada área de la empresa se enfoque precisamente a la realización del trabajo y quizás no existe esa comunicación entre áreas de la empresa y eso puede precisamente traer consecuencias graves eh, al momento precisamente de la elaboración final del producto o prestación del servicio. Entonces, ¿qué ocurre? Que de pronto por áreas los trabajadores son muy sigilosos, les gusta, de pronto no les gusta hablar mucho, no son muy expresivos, se dedican mucho a la parte mecánica. Es decir, a mí me pagan para hacer pan, yo me dedico a hacer pan, no puedo hacer más nada, no voy a dar ningún tipo de información. Son personas que de pronto son bastante cerradas, para entrar a ellos y para darle de pronto sugerencias va a ser un poco complejo. Entonces, a través del diagnóstico, ustedes se van a dar cuenta precisamente cómo es el manejo de la información, cómo es el trabajo de cada persona. Podemos encontrarnos de que el trabajo es impecable, o sea, el trabajo mecánico a nuestra persona es bastante, eh, es decir, es muy hábil, es bastante habilidosa desarrollando este proceso. Mira la técnica con la que emplea, con la que hace este corte. O sea, se le nota la experiencia. Quizás si hay 4 o 5 personas más desarrollando la misma actividad, usted puede percatarse de que siempre va a haber una que resalte, es decir, aquella que probablemente tenga más tiempo de experiencia. Esa información nos puede servir precisamente al momento de implementar algún tipo de estrategia. Y podemos encontrarnos la contraparte, la persona que es nueva, que apenas se está como adaptando al proceso, que quizás es mucho más metódica, no tiene la misma habilidad, pero es probablemente la persona que está presta y está atenta a todas las consideraciones de cambio. ¿Ok? Entonces, la fase de diagnóstico, sepan ustedes que es la fase inicial. Como les digo, es como la radiografía de la empresa. Usted simplemente lo que usted va a tomar una impresión ocular a través de la observación directa y bueno, a través de una serie de preguntas o a través de una pequeña lista de chequeo, usted puede precisamente abordar a las personas que están en esa área en el desarrollo pues de las actividades.
usted de pronto puede preguntarle a la persona, bueno, me gustaría de pronto que me indicaras cuál es tu actividad, cuáles son las tareas que tú desarrollas en el día a día, en este momento que estás desarrollando, de pronto dentro del área, porque consideras que es importante. Es decir, ustedes pueden abordar con una serie de preguntas, obviamente relacionadas con lo que la persona realiza. Si usted no tiene la más remota idea de pronto de la actividad que está desarrollando del hombre, es bueno que precisamente en ese tiempo usted le pida al trabajador que por favor le explique exactamente qué es lo que desarrolla. Ustedes disculpen. Ay, ustedes disculpen que entran unas llamadas que son a veces oportunas, a veces inoportunas. Un segundito, ya enseguida estoy con ustedes. Bueno, chicos, continuamos. Hago una pregunta. ¿No han tenido ningún tipo de interrupción de conectividad? ¿Me escuchan claramente? Sí, se escucha bien. Ah, bueno, perfecto. Entonces, en esta fase de diagnóstico, chicos, les digo, ustedes pueden realizar entrevistas. Hay algo que ustedes deben tener de pronto claridad. Nosotros utilizamos mucho nuestros aparatos de comunicación o nuestros aparatos telefónicos y tienen cámara. Hay algunas empresas que son bastante celosas en lo que tiene que ver con el manejo de la información. Entonces, hay ciertas áreas de la empresa que te van a permitir, bueno, en esta área tú puedes tomar algún tipo de fotos y eso es muy bueno porque eso hace parte del registro de evidencia de la toma diagnóstica que usted desarrolle en la empresa. Pero miren, a ustedes incluso ustedes pueden encontrar algún tipo de aviso donde te indiquen de que en esa zona está prohibido las tomas de fotos. Entonces, si no es una empresa que tiene restricción, es muy importante que usted pues tome evidencia fotográfica de cómo se encuentra inicialmente pues esa área. Entonces, en primera instancia, ¿qué es lo principal? En la etapa diagnóstica. La etapa diagnóstica no es más que determinar cómo se encuentra la empresa, cómo desarrolla sus actividades, y esto pues usted lo tiene que abordar a través de la observación directa. Usted va a observar cómo se encuentra el área, usted va a tomar como un registro eh, tanto fotográfico como escrito, y es muy importante que dentro de esas preguntas que usted aborde, pues obviamente usted conozca o tenga conocimiento de cómo esa persona desarrolla su labor. Entonces, las preguntas más que todo van enfocadas a que en estos momentos, por lo menos esta actividad que hace referencia, usted está viendo que de pronto la persona está haciendo un corte, entonces usted necesita, bueno, exactamente cómo se llama esta tarea que usted está desarrollando. Ah, ok, se llama corte. Esta tarea antecede a cuál, hace parte de qué área, cuántas personas la desarrollan, qué herramientas tiene usted en cuenta para desarrollarla, cómo le aplica o cómo se le hace un control de calidad. Posterior a esta tarea, ¿cuál es la tarea que sigue? Ok. Y bueno, ¿dónde se encuentran precisamente las herramientas? ¿En qué estado se encuentran las herramientas? Ok, ¿cuáles son sus elementos de protección personal? Y ahí enseguida usted de pronto se está dando cuenta de que existe una situación de riesgo y es material importante para ISO 45001.
en lo que corresponde precisamente a la parte de ISO 9000, que hace referencia a la documentación. Bueno, ¿qué tipo de documento utiliza usted para el desarrollo, para llevar a cabo esta tarea? ¿Hay algún tipo de lista de chequeo? ¿Cómo ustedes miden la calidad de esta parte del proceso? ¿Hay algún tipo de procedimiento o hay algún tipo de instructivo donde aparezca todo lo que usted está desarrollando? Entonces, es básicamente toda esa información. Importante que no pasemos por alto si existe algún tipo de documentación donde se registre precisamente pues la actividad o la tarea que el trabajador se encuentra o está desarrollando. Entonces, yo creo que no está de más saber por qué es conveniente realizar esa fase de diagnóstico. Pues nosotros tenemos que saber cómo se encuentra la empresa, ¿cierto? Con qué cuenta, qué falencias tiene, pues para obviamente desarrollar como tal las actividades. Entonces, importante, yo creo que yo a ustedes les compartí un documento que si mal no estoy, vamos a buscarlo acá en la parte de abajo, es este. Este es el anexo, ¿verdad? De cómo estructurar o cómo llevar a cabo pues un informe diagnóstico. Vamos a colocar pues el nombre de la entidad. No es necesario que lo hagamos de pronto con formato controlado, puede ser bajo esta estructura porque es algo apenas inicial, es un documento inicial. ¿Quién lo ejecuta? La fecha. ¿Cuál es el objeto? Es decir, ¿cuál es el propósito para qué se desarrolla ese diagnóstico inicial? Y pues, ¿cuál va a ser precisamente el campo de aplicación? ¿Cierto? ¿Cuáles son los factores críticos de éxito? Hace referencia a los aspectos relevantes que se deben de considerar para el desarrollo del proyecto. ¿Qué les recomiendo yo a ustedes? Yo les recomiendo de que el diagnóstico se haga por área. Usted de pronto toma, si la empresa tiene 3 áreas, vamos a colocar el ejemplo de una empresa, bueno, de una empresa de confección. Una empresa de confecciones tiene muchas más áreas. Nos encontramos con el área de producción, el área de ventas o servicio al cliente. Vemos por lo menos el área contable. Hay pues personas que se encargan de llevar el registro sistemático de todo lo que tiene que ver con las operaciones mercantiles de la empresa. Recuerden de que por lo menos si se trata ya de una empresa de más o menos 50 o más de 40 o 50 personas, obviamente ahí debe tener estructurado un área contable. ¿Por qué? Porque pues obviamente se van a requerir insumos, se está haciendo una producción ya a mayor escala. Es muy probable que de pronto nuestros proveedores se tenga pues contrato con proveedores, no de pronto de contado, sino a crédito. Se factura a los 90 días. Ellos de pronto nos pueden suministrar algún tipo de materia prima, algún material o algún insumo y pues posteriormente se cancela. Entonces, miren la importancia precisamente de un departamento contable que se encargue de llevar todas las cuentas de la empresa, de registrar los ingresos, ¿verdad? Y los egresos de la empresa con respecto precisamente al negocio. Un área de producción que se va a encargar de planificar cómo se va a llevar a cabo precisamente la producción diaria. Y pues, ¿qué se debe tener en cuenta? Pues obviamente hay un área previa que es un área de servicio al cliente, donde se contacta al cliente, donde se atiende al cliente, o donde el cliente nos contacta. Puede ser a través de una página web o a través de las líneas telefónicas sobre la necesidad de algún producto o servicio que nosotros pues obviamente vamos a requerir. Hace poco, cuando estábamos más o menos un mes atrás, que estábamos los instructores bastante, pero bastante saturados de trabajo con el tema del reto logístico.
nuestra líder había hecho una cotización como desde el mes de julio, más o menos, sobre unas camisetas para el reto. Y bueno, les comento que lastimosamente, bajo la naturaleza de nuestros trabajos, pues nosotros tenemos que atender a los grupos. Nosotros tenemos 4 grupos diarios que atender, pues aparte de todo lo que corresponde precisamente a la preparación de la información. Y bueno, y adicionalmente con el reto teníamos una labor administrativa y era ir gestionando toda la logística para que se relacionara y se hiciera el evento. Como todo, hay muchas cosas que están fuera de nuestro control y lastimosamente pues a última hora uno le toca hacer improvisaciones porque en ocasiones, por ejemplo, hubo empresarios y hubo empresas que lastimosamente no pudieron participar y cancelaron su participación a último momento. Y bueno, y eso creo que Álvaro, que estuvo pues como tal al frente, se dio cuenta precisamente de todo lo que hay tras bambalinas y todo lo que es un equipo humano, ¿verdad? Un equipo logístico que se preparó, no improvisó, se preparó para brindarles a ustedes un evento bien bonito, bien chévere. Pero bueno, miren, lastimosamente no todo surge como queremos. De hecho, ustedes que son un grupo nuevo, a mí me hubiese encantado que participaran de la actividad que se desarrolló en seguridad y salud en el trabajo, pero lastimosamente no fue posible por el tema de los grupos. Eran muchos los grupos que estaban programados y bueno, las actividades definitivamente no dieron el espacio, se planificó muy poco tiempo y la actividad duraba el doble de lo que se había planificado. Y bueno, eso generó ciertos baches. Pero lo que les quiero decir es que como tal, previamente habíamos diseñado, teníamos en mente elaborar unas camisetas bien chéveres con el logo y nuestra líder había hecho la gestión en una empresa muy prestante y el precio era bastante accesible. Pero resulta que cuando fuimos a hacer la gestión, cuando ya teníamos el dinero, que era pues parte de lo que exigían, que era el 50%, nos informan de que ellos trabajan por producción y lastimosamente el tiempo que nosotros teníamos, que era de un mes, no, ellos no nos garantizaban la entrega del producto. Entonces, ellos requerían mínimo 40 días y ya estábamos exactamente un mes del evento y definitivamente no se comprometían. Entonces, a eso hago referencia a todo lo que tiene que ver con esta parte de la planificación. ¿Por qué es importante pues la parte de la planificación? La parte de la planificación es importante porque obviamente como empresa nosotros tenemos que cumplir, ¿verdad? Con un pedido, cumplir con un cliente. Entonces, por eso es muy importante en la parte de producción que se establezca una planificación, un cronograma de actividades para que los trabajadores vayan ejecutando en la medida pues que el cliente así lo requiera y se pactan precisamente los tiempos o los plazos cumplidos. Bueno, entonces hay un área de producción, hay un área de pronto de almacenamiento, de mercancía o de acabado final en este caso. Y bueno, hay un área que se encarga precisamente de que ya cuando el producto está terminado, organizar, hacer el respectivo alistamiento, producción y venta o ya como tal servicio al cliente. Hay empresas que de pronto tienen un producto para la venta, ¿verdad? Como en el caso de los proveedores a los almacenes. Y que hay unos clientes como tal específicos, por ejemplo, empresas que requieren uniformes, donde ya como tal el producto se hace entrega al cliente final. Entonces, aquí les estoy pues, y digamos como mostrando cuáles son como esas áreas críticas, esas áreas que son las más relevantes de la empresa y que pues obviamente debemos ser bastante meticulosos en lo que tiene que ver con la toma de información. Entonces, de esa manera, chicos, por áreas, nosotros podemos hacer el diagnóstico de nuestras respectivas unidades de proyecto. Hago una pregunta, ¿aquí se encuentra Erlis? Erlis está. Sí,
Hola Erlis, ¿cómo está? Erlis, ¿cómo va lo del tema de las cartas? Ya ayer se pudo hacer, vi que pues estabas tomando como tal una información. Sí, ya completé. La única información que me faltaba era el correo electrónico de la empresa, de la empresa de Clara. Ya hoy mismo le coloco el correo y se lo envío a la instructora Stephanie. Excelente, maravilloso. Entonces, estimados, esta es la explicación de lo que es el documento de diagnóstico. Entonces, con la información que nosotros tenemos de las empresas donde estamos desarrollando la lista de chequeo, hagamos precisamente el diagnóstico, ¿verdad? Vamos a ver qué tiene la empresa y qué no tiene. No nos sorprendamos donde encontremos que no tiene el 90% de lo que la normativa exige. Y ahí es precisamente donde va a venir nuestro trabajo. Entonces, teniendo en cuenta el ejercicio anterior o teniendo en cuenta precisamente este documento, vamos a mostrarle, ¿verdad? Objeto, alcance, cuáles son los factores críticos o los aspectos relevantes. Yo aquí les recomiendo que por área de trabajo ustedes hagan como una descripción detallada de por lo menos las fortalezas y de las debilidades que ustedes encuentran, es decir, de los factores positivos y los factores de pronto negativos que encontramos. En un diagnóstico no solamente vamos a hablar de lo bueno, es muy probable que los hallazgos que encontremos son carencias o sean faltas que podemos evidenciar precisamente en esta visita. ¿Ok? Entonces, vamos a enfocarnos y vamos a hacerlo precisamente y posteriormente pues vamos a desarrollar un documento que esté enfocado precisamente en las tres normativas. Lo que quiero que de pronto hagamos es, por área de empresa, ustedes van a determinar cuáles son como esos factores, cómo se encuentra la empresa dentro de las áreas y cuando ya tengamos de pronto esa información, ya hacerlo enfocado en lo que la normativa me pide. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un diagnóstico para ISO 9001, para ISO 45000 y para ISO 14000. ¿Ok? Pero en primera instancia vamos a hacer uno general y posteriormente, de acuerdo a lo que la normativa nos pide, con esa información establecemos los criterios específicos para cada norma. ¿Ok? ¿Tienen, chicos, alguna inquietud o alguna duda con respecto a este documento y a su aplicación? Vamos a hacerlo inicialmente, como apenas nos encontramos en la gestión de la empresa, vamos a hacerlo precisamente con la empresa donde estemos desarrollando o haciendo el ejercicio de las listas de chequeo. ¿Dudas, inquietudes? Cualquier duda o inquietud, estamos aquí precisamente para poder darle solución.